Seguimos, señores, con el matutino Primera Hora por aquí, por el canal 22 y en el 52 para toda la televisión abierta de la República Dominicana. Nosotros siempre tratando aquí para todos ustedes todos estos acontecimientos de interés suscitados aquí en la República Dominicana y en el exterior. Señores, hay algo importante que hay que agregar y es la situación del hermano pueblo de Venezuela. La Unión Europea está exigiendo que se hagan nuevas elecciones en Venezuela, pero también hay otro elemento fundamental y es la presión de los Estados Unidos, incluso a los países que tienen algún tipo de relaciones con ellos que no han fijado todavía su posición en torno a la elección de Nicolás Maduro por 5 años más al frente del Estado de Venezuela, como también otros organismos ya que hemos citado aquí que han manifestado su posición con relación a los resultados electorales de Venezuela. Y hay que decir con relación a esto que si bien es cierto de que transcurrió Venezuela con los últimos 5 años y este nuevo periodo que comienza, a mi humilde entender será muy grave para Venezuela. 5 años más de la situación venezolana auspiciada por sectores internos y externos y el acorralamiento internacional, yo creo que es imposible poder desarrollar 5 años al frente de un Estado como lo que se podrían esperar que pudiera encabezar Nicolás Maduro. No son 5, el periodo es de 6 me parece y termina en el 25. Okay. O sea, la situación todavía es más caótica porque estamos hablando que estamos en el año 2018 y las posibles nuevas elecciones serían en el año 2025. Ok, las nuevas elecciones sí, porque pudieran los venezolanos bajo la situación imperante que hay sostenerse en el tiempo con Nicolás Maduro hasta el 2025. Sí, porque eso es realmente lo que te estoy diciendo, o sea, eso será muy difícil porque también este nuevo periodo con Nicolás Maduro al frente permite a la comunidad internacional poder maniobrar en torno a su apoyo y también los Estados Unidos y otros países, a pesar de que China y otros litorales europeos mantienen su apoyo a Nicolás Maduro, Cuba, Bolivia y otros países del continente del ala progresista que todavía aún quedan, en el caso de Nicaragua, aún con esta situación tan difícil para el sandinismo, pero yo creo que no será posible que pueda transcurrir. Y cuando digo que no será posible es porque nosotros, como amigos de Venezuela y a quien les debemos mucho, tenemos un gran vínculo desde el punto de vista histórico, porque todo el mundo sabe que nuestro padre de la patria murió allí, allí fue atendido, allí fue velado y allí sus restos fueron entregados de muy buena fe a las autoridades dominicanas, pero también otros tantos dominicanos que en su momento de esplendor en Venezuela emigraron hacia allá con el objetivo de buscar y tener mejor vida. Hay que recordar a Carlos Andrés Pérez, que en momentos difíciles de los 12 años de Balaguer fue un asistente económico y político para muchos dominicanos. También hay que recordar a Petrocaribe con Hugo Chávez, que permitió que pudiésemos recibir agregados del petróleo con el objetivo de que pudiera mantenerse equilibrado el consumo y el precio de los combustibles en el país, entre otras tantas cosas que como naciones nos unen, nos debemos entre unos y otros. Pero hay que decir de que un nuevo periodo de Nicolás Maduro en Venezuela, tenemos como dominicanos y como ente del mundo, estará preparado para ver muchas cosas, porque no creo que 5 o 6 años con Nicolás Maduro a la cabeza pueda sobrevivir en condición de legalidad el Estado venezolano. Mira, había que esperar también una decisión que de hecho va a venir por parte de los Estados americanos, la OEA. De seguro que viene una posición, ya escuchamos la posición fijada por el secretario general. Yo creo que habrá una reunión de todos los cancilleres y todos los que pertenecen
a la Organización de Estados Americanos. Yo sé que Estados Unidos va a motorizar eso y eso puede venir con la intención de un embargo, que es lo que se está estimando que va de llegarle a Venezuela. Un embargo sería catastrófico para ese país donde pocas cosas están llegando. Nicolás Maduro dice que va a soltar el preso político, que va a hacer... Pero la situación es sumamente delicada. Y uno espera que los países no vivan así. Miren que los países de corte progresista, como le llaman a los de centro izquierda, que tuvieron una gran hegemonía a comienzos de este siglo XXI y que en la medida que han pasado la primera década y media, casi 2 décadas, pues han comenzado a desplomarse. El caso de Argentina, con los Kirchner, el caso de Ecuador, con Correa, el caso de Paraguay, también ha tenido problemas, ya volvieron los colorados. En el caso de Bolivia, ya vemos cómo va, que Evo no creo que vaya a poder reelegirse. No será viable. Yo creo que no va a poder. En el caso de Brasil, ya vimos lo que pasó con Lula y Dilma. Entonces, ahora Venezuela, después de la muerte de Chávez hace 5 años, ha sido insostenible Nicolás Maduro. Y al ritmo que vamos, vemos la situación que está enfrentando Nicaragua con Daniel Ortega, donde ayer la situación se puso de nuevo fuerte y hubo muertos y heridos en la universidad. Los jóvenes, los estudiantes ya no piden otra cosa que no sea la salida de Ortega y su esposa. Quemaron una emisora de estatal. Sí. En el fin de semana quemaron uno de los principales partidos locales del partido de los sandinistas. Entonces prácticamente puede desatarse hasta una guerra civil interna en Nicaragua. Y yo creo que la OEA también debe pronunciarse, porque la situación que están viviendo los nicaragüenses no es tan alejada a la que viven los venezolanos y que vivieron en cierto momento con varias huelgas y varios muertos. Entonces, en el caso de Cuba, se salió de los Castro. Ahora hay que ver cómo va a evolucionar Cuba. Y todo eso que se está viviendo en toda Latinoamérica puede ser parte de un espejo que nosotros debemos de ver. Ahora con este acercamiento económico que tenemos con la China, pero vemos que el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo en el día de ayer manifestó que teníamos ciertos inconvenientes con los organismos multilaterales. No sé si lo viste. Sí, claro. Enchi. Claro. Entonces, hablar de ciertos inconvenientes, no con el gobierno norteamericano, decía el señor Isidoro Santana, principal socio comercial de la República Dominicana, sino con los organismos multilaterales. ¿Qué son los organismos multilaterales? Bueno, donde descansan las deudas y los financiamientos del país. El BID, Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el FMI, Fondo Monetario Internacional. ¿Con qué razones dice él eso? Bueno, hemos llegado al tope de la deuda. Entonces, al parecer, esos organismos multilaterales ven riesgo querer desembolsarle dinero al país. Y eso parece que puede traer ciertos inconvenientes al proceso del presupuesto de este año. Por eso Isidoro Santana, Enchi, hace un llamado a la situación que vive el país en cuanto a las decisiones que ya están tomando esos organismos multilaterales con el caso de la República Dominicana. Todos sabemos que gran parte del presupuesto siempre es cofinanciado con préstamos.
para poder amortizar parte de la deuda y otra parte para poder invertir. Correcto. Porque los ingresos que recibe el gobierno per se, en su mayoría, están comprometidos con el gasto corriente Sí, y con una parte de la deuda interna y externa a la vez. Entonces, ya la situación, muy a pesar de que el gobernador del Banco Central en el día de ayer también manifestó que la economía había crecido en el mes de abril por encima de un 7%. Pero no obstante al crecimiento paulatino que tenemos, se ve claramente que la capacidad del país para hacer frente a las inversiones y a los compromisos de préstamos son un poco dificultosas. Y los gobiernos de los últimos 20 años en nuestro país han estado refinanciados en base a compromisos de contraer préstamos con los organismos multilaterales. Sí, ciertamente así es. Hay que agregar con relación a todo eso de que hace cierto tiempo se venía diciendo de que ya la capacidad de endeudamiento de la economía dominicana estaba en su tope. Estaba llegando a su tope. Y yo me sentí muy contento cuando el profesor ayer, en el día de ayer, en su declaración, estuvo hablando en esa dirección. Ahora, admitiendo de que realmente ya el tope de endeudamiento de la economía dominicana, en donde un 54% está sometido para pago de deuda, una economía que lo que crece es informalmente. O sea, cuando hablamos que es informalmente, significa que hay una gran cantidad de gente que se dedica a una actividad económica, pero que no tributa. Entonces, si no tributa, no hay ingresos, porque entonces la limitante en cuanto a conseguir ingresos de la economía dominicana es lo que lo lleva a tener que endeudarse permanentemente, porque es por falta de cuarto. No está recibiendo dinero por la actividad económica que se realiza, entonces tiene que buscar dinero para sustentar las necesidades internas y la demanda de la población dominicana. Pero entonces, de cada 100 pesos hay que coger 54 centavos, 54 pesos para el pago de la deuda interna y la deuda externa del país. Más bien para amortización, correcto, que es lo más peligroso. Correcto, para pago de intereses. Sí, o sea, no se está pagando y reduciendo la deuda, sino amortizando a los intereses. Correctamente, el pago de los intereses. Que todavía es más preocupante. Claro, porque van en aumento. El pago real sigue ahí. Sí, el capital no se mueve, sino para el pago de intereses. Incluso, Genchi, hay problemas con la capacidad de dinero que debe de retener el Banco Central para reducción del pago interno. El pago interno. Que existe. El déficit. El déficit que hay en el banco. Que hay en el banco, que se sobreentiende que anualmente dentro del presupuesto hay un % que debe de destinarse a reducir el déficit interno. Correcto. El cual tampoco se ha podido cumplir. Entonces, estamos hablando de que no obstante el crecimiento que expresa el gobernador del Banco Central, no significa un todo maravilloso, porque tenemos un crecimiento, sin embargo, el déficit no se reduce y el pago de amortización aumenta. Entonces, estamos obligados a que el Estado tiene que aumentar las recaudaciones y esas son parte de las razones por las cuales vimos que a inicio de año la Dirección General de Impuestos Internos estuvo haciendo un mecanismo de poder reducir la pérdida de ingresos como consecuencia de la evasión fiscal. Y esta situación de evasión fiscal está significativamente señalada de que el 43% del pago del ITEVI de consumo de los dominicanos no está llegando al fisco. Óyeme, 43% del 18% que todos pagamos en todos los bienes y consumos que solimos hacer en el país y no los retienen, no están siendo redistribuidos al Estado. Y eso sí es peligroso, porque es más peligroso
esa evasión que es mucho más alta que la que están haciendo los dominicanos que no están declarando a través de la 1192 el pago de sus impuestos de manera física. Sí, Es más peligroso, ¿eh? Eso es verdad, porque el gobierno tiene un gran reto, el gobierno tiene un gran reto porque aquí la gente está logrando es independizarse para poner su propio negocito y sobre lo que reúne mantenerse. Pero pidiéndote el pago efectivo. Pero, exactamente. Para evasión fiscal. Entonces, claro, no, pero entonces ese crecimiento de la informalidad hace que haya un dinero, que la gente maneje un dinero, pero no tributa. No. ¿Entiendes? Sí. Entonces, además de eso, entonces sucede que hay impuestos como el ITEVIS, que las empresas lo cobran, pero no lo devuelven al Estado. Entonces, el impuesto sobre la renta, al cabo de un año, entonces se quedan con ellos. Entonces, yo también entiendo que hay que buscar cuarto. Tú sabes lo que tú Entonces, evadir ni ITEVIS, ni impuesto sobre la renta, sí. y una economía creciendo informalmente, que no hay tributación. Sí. Y entonces, ¿qué tú dices? Pero que yo no veo tampoco una política del Estado que vaya en pro. Magín Díaz. Que no podemos decir que no está haciendo su trabajo. No está haciendo su trabajo, lo que pasa es... Magín, pero no es tan fácil. No, pero que eso no es una función solo de impuestos internos. No. Es toda la estructura económica del Estado que tiene que enarbolar una política con un objetivo claro y hacia allá vamos. Pero tú sabes qué pasa, por qué resulta a veces deficitario la tributación, por los escándalos de corrupción. Bueno, pues también porque para tú tributar, esa parte es que es la sociedad también, para tributar realmente, que lo llame, dice, pero ¿para que se lo roben? Sí. No, entonces, porque también, no el ciudadano, el que tributa, tiene que tener confianza también en las autoridades. O sea, yo voy a pagar, ¿entiendes? pero estoy consciente que me lo van a redistribuir. Se lo van a robar. No, me lo van a redistribuir en el aspecto social. Correcto. Pero ¿qué resulta? Que los escándalos de corrupción delimitan al empresariado. Claro. Que no está bien por parte del empresariado, Claro. Porque está haciendo la misma acción corrupta de la que ellos señalan que se hace en el gobierno. Sí. Porque, ¿cuál es el corrupto? Está en la misma práctica. ¿El que se roba el 18% o el que se roba el ministro o el director? Oye, ambos son corruptos. Son corruptos, sí, claro. Entonces, el régimen de consecuencia en el aspecto de violación a lo que es la tributación, al igual que al manejo de los fondos públicos, es lo que está afectando a esta sociedad y es de la cual nosotros debemos de reconocer que ambas partes tienen que buscar una forma de que la República Dominicana no caiga en lo que otras naciones pueden caer y han caído. El vacío social económico no se puede generar en el país porque hay vacío político, según muchos, por la indelicadeza de los políticos. Pero no podemos generar un vacío político económico en la sociedad. Eso es mucho más peligroso si nosotros nos convertimos en un país insolvente para cumplir compromisos, no solo externos, sino a lo interno. Eso es más peligroso. No, es más peligroso porque claro, la insatisfacción y la gran acumulación de demandas de la sociedad por parte del gobierno es lo que va a llevar realmente a que haya una explosión de tipo económico, social, por la dificultad económica, y entonces eso automáticamente ya crea una crisis política, una crisis de gobernabilidad. ¿Por qué? Por la falta de fe en la gente, la falta de credibilidad en los ciudadanos de sus autoridades, por el mal manejo y la incapacidad de la satisfacción de esas demandas. Entonces eso es lo que lleva a que a lo interno de la sociedad se dé una situación de ingobernabilidad, y entonces eso arrastrará todo. Y ante la falta de la satisfacción de las necesidades, ¿qué es lo que viene? La manifestación de la gente en la calle, atentar contra el mismo Estado. Ahí vienen entonces los aparatos represivos del Estado para calmar eso, y entonces todo un andamiaje de situaciones que se pueden producir, pero que hay en otros países donde eso ha sucedido. El caso porque de Nicaragua, como bien tú apuntas, lo primero que tiene que tener la ciudadanía es creer en sus autoridades. Y si no cree en sus autoridades,
El caos si viene. paga por el carácter compulsivo que tienen Sí, el pago de los tributos, sí. pero no porque él tenga la conciencia de que eso que está pagando se le va a retribuir en la creación de bienes y servicios que van a satisfacer su propia necesidad. Sí, Genchi, es cierto, pero el empresariado que retiene el 18% Ah, no, porque no tiene ninguna pero- razón. no, que por eso que hablamos de la corrupción pública y privada. No tiene ninguna razón para cogérselo. No, pero es que por eso que hablamos de la Porque corrupción cuando pública y un privada. empresario dice que los políticos son corruptos y que se roban el pago de sus impuestos, y usted se está robando el 43% No, yo una vez del dije, pago de mis impuestos, entonces la sociedad está doblemente asaltada. exactamente. O Yo sea, decía una vez está en un programa. asaltada primero por los funcionarios corruptos que se roban el pago de mis impuestos. Y segundo, los empresarios que se quedan y se roban el pago de mis impuestos. Tenemos una dualidad de corrupción. Por eso yo decía una vez en un programa Entonces es peligroso. que estábamos hablando de los empresarios privados. Digo, bueno, habría que ver, yo tendría que ponerme a investigar para ver cuáles de los empresarios dominicanos tienen la capacidad y el aval moral para hablar de corrupción. Porque cuando tú te quedas con el impuesto sobre la renta y te quedas con el pago del ITEVIS sin reportarlo al Estado, ¿y qué es lo que tú estás haciendo? ¿Tú estás robando? No, te voy a ¿Pero tú decir estás algo. robando? Te voy a Porque al fin y decir- al cabo, tú te estás quedando con lo mío, que tú eres un elemento de retención Sí. para que llegues De al confianza. Estado de confianza de una estructura Sí. debidamente legal en el Legal. Estado y que se designa a ti por las actividades que tú realizas a tu retener, pero para llevar al Estado para que eso entonces sea de beneficio colectivo. Pero eso debe de tener la misma penalidad jurídica Claro que sí. que existe Claro para que sí. una persona que ha hecho actos de corrupción vaya a los tribunales. Debe de existir en la Dirección General de Impuestos Internos, porque así lo establecen las leyes, la misma penalidad jurídica para todo aquel que se robe al Estado el pago de los impuestos. Ahora, ¿tú sabes por qué a mí me gusta la ley de partido y lo que tiene que ver con el financiamiento político, el financiamiento electoral de los partidos? ¿Tú sabes por qué me gusta eso? Porque cuando una empresa, que muchas de ellas le dan cuarto a los partidos, Para no ser enjuiciado. no para ser enjuiciado, no, para si llega al poder, entonces tener facilidad. Espérate, Eso mismo, ¿eh? espérate que fulano Estoy dio... comprometido. Está comprometido. Y entonces está comprometido, por lo tanto, tú lo puedes ejercer, buscar los mecanismos de presión del Estado para que esa persona, porque es que dio 10 millones para la campaña. No, espérate, es eso así. Pero tú sabes que Y para traer exenciones. que me disculpen los empresarios, pero así como se habla de los políticos, también hay que hablar de los empresarios. Aquí hay empresarios que violan la doble tributación. Primero, se cogen los impuestos del 18%. Y segundo, no declaran los impuestos personales que ellos mismos han estado generando con sus ganancias. No, pero no Entonces, solamente, hay son- otro, hay otro. son Hay otro. doble. El pago del impuesto de ellos per se por la actividad que realizan. Sí, son tres. Son tres elementos. Son tres. Impuestos sobre la renta, Sí. retención del ITEVI, más los impuestos que ellos tienen que pagar por la actividad que realizan. Sí, Por los beneficios. Por los beneficios Sí, que porque realizan de es las doble, actividades. porque ni Traen declaran una- el de ellos. Traen una mercancía y hay que dejárselo pasar por aduana sin pago de impuestos. Entonces, y sin el- embargo no el llega mayor evasor- en términos de reducción de precios a los consumidores por el pago. Pero ven acá. El mayor evasor Es una el situación sector, difícil. pero lamentablemente no tienen calidad moral funcionarios, Ministerio Público, de hacerle saber a un empresario que se está robando el dinero de los dominicanos. Un asalto total. Porque entra entonces lo que yo he dicho. Ah, pero tú también estás en esta lista. La famosa lista. Ah, pero mira, tú dices que yo no pago, pero mira cuánto yo te di. Sí, exactamente. Ahora está entonces, bien, di que yo no he pagado y llévame a los tribunales. Exactamente. Que yo voy a decir cuánto te di. ¿Cuánto te di? Eso es, por eso que me gusta eso, que, Ahí es que van a está. tener que decirlo. Dice, vamos. fulano de tal es por esto. Ah, pero tú tienes aquí en el reporte tuyo de que él te dio 5 millones de pesos. Qué Es bonito. por eso el privilegio que él tiene, por Mira, eso. y tú sabes que a raíz de todo eso,
Yo sé que ya estamos. Ahí vi en los medios que fue sacado del aire el colega periodista Pedro Jiménez Valenzuela de el canal, de uno de los canales de televisión, Canal 15, Digital 15, por aquel percance que tuvo con el señor Franklin Almeida. Y eso le costó nada más y nada menos que, fíjate que entonces la libertad de prensa, el derecho al periodista no existe, porque Juan Ramón Gómez Díaz, para complacer a Franklin Almeida, entonces votan a Pedro Jiménez. Y no debió ser así. Ahí debió haber una disculpa, debió haber todo, porque en ningún momento lo que alega Franklin Almeida de que le faltó no se nota, porque él simplemente lo que está haciendo es una pregunta que Franklin Almeida, que aunque le sumaba encima de otra, él simplemente le está diciendo, usted fue que dijo una vez que el país se dividía entre PLDistas y corruptos. Eso al parecer no le gustó a Franklin, y como es una persona que tiene un carácter que todos conocemos, no tenía una respuesta para él, optó por pararse y por decir que no se sentía bien. No, usted está sujeto como político al debate. Usted podía decirle, yo te voy a contestar eso ahora, perfecto. Voy a decir esto. Ahora, sí, yo dije eso en esa época. Lo que pasa es que Franklin Almeida no tenía ni tiene calidad moral para responder una pregunta de esa naturaleza, de que el país se dividía entre PLDistas y corruptos. Porque él mismo ha sido cuestionado durante el ejercicio de sus cargos en el gobierno de Leonel Fernández. Por eso es que decimos que qué lamentable es que usted no pueda sostener y poder responder cuando alguien le cuestiona lo que todos conocen que estuvo mal. Sí, lo que pasa es que también, Costa Curi, hay que entender a Franklin, no por lo que él dijo en aquel entonces, pero también eso no puede sustentarlo ningún PLDista de hoy. Pero tú viste cuál es una respuesta Incluso de Franklin. Hasta los PLDistas de la base que nunca se han tomado un refresco de este gobierno, que son muchos, entienden de que nadie que se considere PLDista y que haya pasado por el gobierno puede sustentar de que la sociedad dominicana se dividió alguna vez entre corruptos y PLDistas. Y menos Franklin, que hace muchos años se le corre como el diablo a la cruz a esa aseveración que él hizo. Y más si estamos hablando de que cobra 250,000 pesos en el gobierno sin dar un golpe. Sí. Entonces que le pregunten a Franklin eso, en el aire, en un programa, y cómo él sale de eso. Para Franklin esa es la pregunta más molestosa que puede existir. Y producto de su temperamento, actuó en consecuencia y se paró y se fue. Pero tú sabes por qué. Y entonces le entendió que lo maltrataron. No, pero tú, oye, que él responde. No es el hecho de que él lo haya maltratado. Es que Franklin apuntala directamente a Pedro Jiménez y le dice que a él lo mandaron a hacer eso. Sí, sí. ¿Y qué es lo que quiere señalar Franklin cuando le dice a Pedro Jiménez que a él lo mandaron? Sí, eso. Que si en esa época Franklin hablaba de que el país se dividía entre corrupto y PLDista, ahora Franklin ha señalado que el país, el PLD, ya no el país, se divide entre leonelistas y danilistas. Y danilista, correcto. Y él le quiso hacer ver a él que él ya no era leonelista, a Pedro, sino danilista. Danilista, correcto. Y que la respuesta la pregunta que le estaba haciendo y la insistencia ya no se debía a nada que no sea al danilismo. Al danilismo, y correcto. eso es lo que se está viviendo, ya no es entre PLDistas y corruptos,
sino entre danilistas y leonelistas. Y como él está vinculado a Leonel Fernández, entonces para que el deporte sepa, si ellos son, ustedes también. Entonces Franklin va a tener que ir a todos los programas que son de Leonel, de lo que son de la corriente de Leonel. Eso es lo que... Sí, porque ellos lo tienen dividido así también, entonces, hasta por programas. También da a entender el Canal 15 de que todo aquel que ofenda a alguien de Leonel Fernández, cualquier periodista que intente hacer preguntas que se torne o se piense que son ofensivas a la línea de Leonel Fernández en el Canal 15 o en el Canal 5 o en el Canal 13, ese periodista va a tener problemas. Bueno, sí, esa es la concentración. Entonces no hay ninguna libertad en esas plantas televisoras para que el periodista tenga la garantía de poder cuestionar a sus invitados, sino al acomodamiento de su propietario. Sí, hay algo importante. Entonces ahí no hay libertad, ahí hay acomodamiento al propietario de esa planta televisora, Juan Ramón Gómez Díaz. Si tú no estás de acuerdo con él, tú no puedes ser comentarista en las plantas televisoras de él. La libertad está coartada. El alegato realmente de la empresa es, después que evaluó la situación, y era de que Franklin fue maltratado, de algo que no debió ser, que no debió llegar hasta ahí. ¿Y quién determinó que era un maltrato? Necesariamente la soga es parte. ¿Cómo se determina? Todo el mundo vimos lo que fue. O sea, ¿qué vieron ellos que nosotros no vimos? Exactamente. ¿Dónde está el maltrato? Yo te digo por el alegato. Lo que se vio era la indelicadeza de Franklin. Lo que se vio el alegato era de que necesariamente era y las acusaciones que Franklin le decía a él cuando él no le dijo nada de eso. Era mejor romper por el periodista que entonces tratar de hablar con el invitado. Yo quiero ver si el colegio... En eso... Porque ahí hay un maltrato a un periodista por haber hecho una pregunta. Yo quiero ver si el colegio, yo quiero ver si la Sociedad Interamericana de Periodistas, y que yo quiero ver a Percio Maldonado, que pertenece a los programas que tienen que ver con Telemicro, ¿qué va a decir de Pedro Jiménez? Porque a quien ha golpeado es a Pedro Jiménez, mañana va a ser a otro. Y esa es la diferencia, de que uno no tiene la garantía de poder preguntarle a alguien lo que estime que debe de preguntar y el otro poder responder lo que se le está preguntando. Por eso nosotros nos sentimos cada vez más contentos aquí en este canal. Así mismo es. Aquí nosotros venimos a hacer este programa, cada cual viene con sus temas y nuestros invitados, nosotros les preguntamos dentro del marco del respeto, desde el punto de vista ético y todo lo que tenga realmente que ver con el interés de la colectividad, apegado a los mejores principios de una comunicación efectiva, cordial, respetuosa, decente y sobre todo veraz. En Teleimpacto hay libertad de prensa. Qué bueno. Que lo estamos viviendo y agradecemos a quienes están al frente de esta planta televisora el haber permitido y seguir permitiendo el derecho a la libertad de expresión tal como se contempla en las leyes nacional e internacional. Muy bien, señores, seguimos con el programa.